Y vamos a retomar el tema que estábamos trabajando la semana pasada, que era el tema de termodinámica. Entonces, en la parte termodinámica habíamos hablado en la clase anterior de los conceptos básicos, ¿verdad? ¿Qué es energía? ¿Qué tipos de energía podemos encontrar? ¿Cómo se manifiesta la energía en las reacciones químicas? ¿Qué tipos de procesos vamos a encontrar? Por ejemplo, procesos que liberan energía, procesos exotérmicos, procesos que absorben energía, procesos endotérmicos. Y hablamos también de algunos conceptos importantes de termodinámica, como lo son los estados, las funciones de estado, o los tipos de proceso que podemos tener cuando mantenemos las condiciones constantes para alguna de las variables. Por ejemplo, temperatura constante en procesos isotérmicos, presión constante en procesos isobáricos y volumen constante en procesos isocóricos. Entonces, vamos a retomar eh, ahora hablando de un concepto que va a ser también fundamental para el estudio de las reacciones químicas, que es la entalpía. Eso ya lo habíamos también introducido un poquito en la clase anterior, pero ya vamos a describir exactamente qué se trata de este concepto de entalpía. Cuando hablamos de entalpía, disculpen chicos, vamos a definir este concepto nuevo de entalpía como la energía interna de un sistema cuando le sumamos un factor que vamos a llamar el producto de la presión y volumen del sistema. Entonces, habíamos hablado de energía interna en la clase anterior. Ya tenemos identificado que ese cambio de energía interna es delta U, es la suma de todas las energías cinéticas y potenciales que tiene un sistema, la energía que está dentro del sistema, y ahora le vamos a agregar este factor de presión-volumen del sistema. Este factor de entalpía es la manera en que vamos a hablar de la energía en las reacciones químicas. Entonces vamos a ir proyectando todo esto que vamos discutiendo en términos de qué ocurre en una reacción química. Y vamos a empezar definiendo ese concepto nuevo, el producto de la presión y el volumen del sistema. ¿Qué es eso? Ahí tenemos una imagen en la parte de abajo que nos resume ese factor de presión-volumen. Resulta que si nosotros tenemos un sistema como el que está representado en la imagen, ahí lo que tenemos es una cámara con un gas. Y en la parte de arriba de esa cámara, como forma de tapón, tenemos un pistón. Un pistón es simplemente una pieza que está cerrando el sistema y que tiene movilidad, es decir, la podemos mover hacia arriba y la podemos mover hacia abajo. Entonces, resulta que si tenemos una reacción química que involucra un gas, ese gas puede atravesar diferentes procesos en la reacción química. Puede expandirse o puede contraerse. En el caso de que un gas se expanda en una reacción química, vamos a tener un escenario como el que se ve en la segunda imagen. Al principio de la reacción tenemos el sistema en una posición de equilibrio. Cuando el gas se expande, es decir, aumenta su volumen, el gas puede mover el pistón hacia arriba. Recordemos que en física un movimiento de un objeto implica un trabajo, que también era una forma de energía. Entonces, mover este pistón es una forma de generar trabajo, es una forma de generar energía. Entonces, podemos pensar en este tipo de procesos químicos como lo que ocurre en un motor de combustión de los vehículos. En un motor de combustión lo que tenemos son un montón de cámaras pequeñas como esas donde se dan reacciones de combustión que generan gases a alta temperatura que se expanden. Entonces, cada gas, cada pequeña explosión controlada genera un movimiento de expansión que mueve el pistón hacia arriba y luego el pistón por gravedad vuelve a moverse hacia abajo. Ese movimiento de arriba hacia abajo del pistón es lo que genera la energía para el motor. Entonces, a esto con lo que vamos es que hay reacciones químicas que pueden generar un trabajo, por ejemplo, las de estos casos. Entonces, a ese trabajo que se genera en esta circunstancia lo llamamos trabajo presión-volumen. ¿Se entiende bien qué es el trabajo presión-volumen? Entonces, chicos, nada más esa parte.
¿Cómo calculamos ese trabajo, presión, volumen? Esta fórmula que tenemos acá a la izquierda nos dice que el trabajo, presión, volumen es igual a la presión que se genera en el sistema multiplicado por el cambio. Recordemos que este delta, el triángulo significa cambio, cambio de volumen. Entonces, ¿cuánta presión se genera en el pistón multiplicado por cuál fue el cambio de volumen en la cámara? Desde el punto inicial hasta el punto final de la expansión. Entonces, así podemos calcular este trabajo presión-volumen. Y la entalpía, es decir, la energía que está involucrada en un proceso químico, depende de la energía interna del sistema y le vamos a añadir ese concepto de trabajo, presión-volumen. Entonces, ¿se entiende ahí la idea del trabajo presión-volumen, chicos? ¿Puedo repetirla? No, por favor. Ok. El trabajo presión-volumen funciona de la siguiente manera. Ahí tenemos las cámaras que nos van a servir de ejemplo. Entonces, imagínense que tenemos ahí una cámara, puede ser un reactor, puede ser un beaker, puede ser un recipiente de cualquier tipo, y lo que tenemos en esa cámara es un gas. El recipiente está cerrado por un pistón, que es una pieza metálica que puede subir y puede bajar a lo largo de ese sistema. Entonces, si tenemos un gas y no estamos ejerciendo ningún tipo de cambio en el sistema, el pistón va a estar colocado en una posición de equilibrio, donde no se mueve. En el momento en el que el gas sufra algún cambio, ya sea se expanda o se contraiga, el pistón se va a mover. Si se expande el gas, vamos a tener el caso que tenemos ahí en la imagen. El gas se expande, el pistón se mueve hacia arriba. En el caso de que se contraiga, sería al contrario. Si el gas se hace más pequeño, entonces el pistón baja. Entonces, el expandir o contraer el gas me va a generar que el pistón se mueva hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué me genera ese movimiento del pistón? Ese movimiento me genera un trabajo, una forma de energía. Recordemos que el trabajo era una fuerza que aplicábamos para mover un objeto a una cierta distancia. Entonces, este pistón se asemeja a lo que estaría realizando un trabajo. Estamos moviendo el pistón una cierta distancia y lo estamos empujando con cierta fuerza. La fuerza vendría a ser la presión, el cambio en la distancia vendría a ser el cambio de volumen que hay en el sistema. Entonces, esta fórmula, W es igual a presión por delta V, es la misma fórmula que vimos de trabajo en la clase anterior, donde W era igual a fuerza por distancia. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que en una reacción química vamos a tener intercambios de calor entre las partículas. Eso es la energía interna del sistema, ¿verdad? Pero también podemos tener este tipo de proceso, un proceso que llamamos trabajo, presión, volumen. Entonces, para poder contemplar toda la energía del sistema, tenemos que tomar la energía interna y sumarle este nuevo factor, que es el factor de presión, volumen. Entonces, si ya contamos esas dos condiciones, ahora sí estamos contando toda la energía que está en el sistema, todo el cambio de energía que está en el sistema. Pero es importante contar con que puede haber algún tipo de energía involucrada en un proceso de trabajo, en una reacción química. ¿Quedamos un poco más claros? Sí, gracias. Ok. Ahora, me interesa que entiendan el concepto de trabajo, presión, volumen, ¿verdad? Que es un trabajo que puede generar un gas en una cámara. Sin embargo, van a ver que en las reacciones químicas realmente esto no es muy común que ocurra. Generalmente no trabajamos con sistemas que generen cambios de volumen sobre un pistón o cambios de presión sobre un pistón. De hecho, en la mayor parte de las reacciones químicas vamos a tratar de mantener la presión o el volumen constantes, alguno de los dos factores. ¿Qué pasa si yo considero que la presión o el volumen van a ser constantes? Entonces, si este cambio de volumen es constante, quiere decir que no va a cambiar. Entonces va a ser igual a 0. En el caso de que no haya cambio de volumen en el sistema, yo puedo eliminar completamente este factor P por delta V, ya que delta V va a ser igual a 0. Entonces me quedaría que delta H es igual a delta U. Y eso lo podemos resumir como delta H va a ser igual a calor. ¿Qué vamos con esto? Entonces, la manera simplista de analizar la entalpía es que en las reacciones químicas realmente este trabajo presión-volumen no ocurre con frecuencia. Entonces,
En un reactor o en un sistema, en un beaker, el volumen se va a mantener relativamente constante. Si tenemos un reactor grande, las paredes del reactor no van a variar con la reacción química, tampoco en un beaker. Entonces podemos decir que el volumen va a ser constante. Si consideramos el volumen constante, eliminamos todo este factor y eliminamos también el factor de trabajo de la energía interna. Entonces, lo que nos queda al final es que la entalpía de una reacción química va a ser igual al calor. Entonces, en las reacciones químicas, prácticamente en la mayor parte de los casos vamos a estar considerando solamente transferencias de calor o generaciones de calor. El resumen de todo esto, no vamos a considerar trabajo en las reacciones químicas. Solo vamos a considerar términos de calor. ¿Y de dónde viene el calor? ¿De transferencia directa de calor o de generación de calor por una reacción química? Entonces, a lo que vamos es a esto, chicos, nos vamos a quedar con esta definición. El entalpía es igual a calor en una reacción química. Bien, hasta ahí. Sí. Ok. Entonces, ya esto nos va a facilitar también muchísimo el trabajo en termodinámica, porque ya no tenemos que preocuparnos por si una reacción química está generando trabajo. Vamos a trabajarlo solamente en términos de calor. Entonces, este factor de entalpía funciona con los mismos principios que la energía interna del sistema. Es decir, si tenemos un sistema y el sistema está ganando calor, vamos a decir que la entalpía de ese proceso es positiva, como lo habíamos hecho para la energía interna. Mientras que, si tenemos un sistema del cual está saliendo la energía, vamos a decir que el cambio de entalpía es menor a cero, es decir, es negativo. Y esto es un proceso exotérmico. Observen también, la entalpía funciona, valga la redundancia, como función de estado. Entonces, siempre vamos a representarla con el triángulo de cambio antes del símbolo de la entalpía. Entonces, podemos tener entalpías positivas si ganamos calor, entalpías negativas si perdemos calor en el sistema. Y ahora vamos a empezar a hablar de este concepto. El primer concepto derivado que vamos a trabajar de la entalpía. Entonces, hablamos de entalpía como una medida de calor en el sistema en una reacción química. Existen diferentes tipos de entalpía. El primer tipo de entalpía que vamos a analizar es la entalpía de reacción. Una entalpía de reacción es el cambio de entalpía, es decir, el cambio de calor, el cambio de energía que acompaña a una reacción química. ¿Recuerdan cómo podíamos calcular cambios? Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo calculábamos, por ejemplo, el cambio en la energía interna del sistema, chicos? Vamos a ver si se acuerdan. Con una diferencia entre la energía final y la inicial. Exactamente, con una diferencia entre el estado final y el estado inicial. Entonces, podemos hacer lo mismo para la entalpía. La entalpía o el cambio de la entalpía en una reacción química va a ser igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. El estado final del sistema menos el estado inicial. Entonces, ese delta de entalpía, como vimos en la diapositiva anterior, puede ser positivo, puede ser negativo. Observemos a la izquierda en la pantalla el caso de una reacción exotérmica. Ahí en la reacción exotérmica sabemos que el cambio en la entalpía tiene que ser negativo. Cuando tenemos reacciones exotérmicas, el escenario que nos vamos a encontrar es que los reactivos tienen una mayor energía que los productos. Entonces aquí nos metemos a un concepto también interesante. Hay sustancias que poseen una mayor energía que otras. No es difícil de imaginarse tampoco. En la clase anterior hablamos, por ejemplo, de las calorías, si lo recuerdan. Y hablamos de que hay alimentos, por ejemplo, que tienen muchas calorías. Lo vamos a ver en la etiqueta. Productos fritos, chocolates, dulces, todo eso son sustancias que están llenas de energía, tienen mucho contenido calórico. Entonces, son sustancias que tienen más energía. Hay otras que tienen menos energía. Por ejemplo, pensemos en legumbres, por ejemplo, o pensemos en vegetales. Son alimentos que tienen bajo contenido calórico. Entonces, podríamos decir que sustancias con alto contenido calórico
como los alimentos grasosos o los dulces, se pueden comparar en términos de energía con productos o alimentos que son poco energéticos, como por ejemplo los vegetales. Entonces, así como existen alimentos con alta energía, alimentos con baja energía, existen sustancias químicas con alta energía y sustancias químicas con baja energía. Si nuestros reactivos tienen una alta energía y se convierten en productos de baja energía, eso es una reacción exotérmica. Y lo habíamos hablado un poco en el capítulo de las propiedades periódicas. La reacción exotérmica siempre es favorable. ¿Por qué? Porque a la naturaleza le gusta estar en el menor estado de energía posible. Entonces, si tenemos cosas con mucha energía y las podemos convertir a cosas con menos energía, eso va a ser muy favorable. Entonces, estas reacciones exotérmicas son muy favorables, son reacciones que se dan por sí solas, son espontáneas en la naturaleza y liberan energía. Entonces, pasar de sustancias con alta energía a sustancias con baja energía es factible o es más factible en la naturaleza. Aquí vamos a tener entonces delta H negativos. Vámonos ahora a la reacción endotérmica. En la reacción endotérmica, observen que las posiciones de reactivos y productos cambian. Entonces, aquí tenemos un reactivo de baja energía y forma productos de alta energía. Esto no es común en la naturaleza o no es que no es común en la naturaleza, sino que es menos factible en la naturaleza. Porque en la naturaleza, recuerden, tratamos de mantener el estado más bajo de energía. Entonces, tomar una sustancia y meterle energía conlleva un esfuerzo adicional por parte de la naturaleza que no se va a realizar a menos de que sea necesario. Entonces, en las reacciones endotérmicas son desfavorables, necesitamos adicionar energía, gastar energía en un conjunto de reactivos para volverlo un conjunto de productos. Entonces, las reacciones exotérmicas por lo general se dan por sí solas en la naturaleza, la reacción endotérmica no. La reacción endotérmica requiere un esfuerzo adicional, un consumo de energía para poder llevar a cabo el proceso. Entonces ahí tenemos una diferencia también interesante en términos de productos y reactivos para reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Ahora, vamos a empezar a trabajar con un tipo de ecuación ligeramente diferente al que trabajamos normalmente. Ya realmente las ecuaciones termodinámicas no difieren demasiado de las que ya utilizamos, pero vamos a introducir este concepto de ecuación termodinámica. Esta es la manera en que vamos a escribir las reacciones químicas en termodinámica. Y la diferencia principal es que aquí en estas reacciones vamos a especificar cuál es la entalpía de la reacción química. Entonces, vamos a observar el ejemplo de la reacción de formación del agua. El agua se forma a partir de hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, formamos agua gaseosa y vamos a tener un valor de entalpía de reacción asociado a ese proceso. En este caso, nos están indicando que la entalpía de esa reacción es menos 241.9 kilojulios por mol. Ojo que las unidades de esta entalpía son kilojulios por mol. Entonces tenemos energía que se libera por cada mol de producto que se está formando en esta reacción química. Entonces, para formar un mol de agua necesitamos 241.9 kilojulios. Bueno, más bien se libera, en este caso, 249 kilojulios de energía. Un detalle aquí que tal vez les parezca curioso en las ecuaciones termodinámicas es que en este tipo de procesos sí se permite encontrar una ecuación balanceada con fracciones. Por ejemplo, acá en este caso que tenemos que un mol más un medio de un mol forma un mol de agua. Recordemos que un medio no quiere decir que literalmente tengamos un medio de un átomo o un medio de una molécula. Un medio lo utilizamos en termodinámica también para facilitar un poco los cálculos. Aquí los cálculos sí resultan un poco más fáciles y a veces consideramos que podemos tener fracciones. Entonces, no se extrañen si ven fracciones en las ecuaciones termodinámicas, pero solamente en las termodinámicas las podemos encontrar. Verónica, que alzó la mano. Profe,
Ujú, Entonces, al ser el cambio de entalpía negativo, nosotros diríamos que es exotérmico, ¿o no? ujú, exactamente. Eso Ah, sería un proceso exotérmico y es un proceso favorable, por lo que podemos ver. Es decir, en la naturaleza sí tenemos hidrógeno y oxígeno, van a reaccionar para formar agua. De hecho, en la naturaleza, a nivel del planeta Tierra, em, prácticamente no hay hidrógeno gaseoso como tal en la atmósfera. ¿Por qué? Porque esta reacción es tan favorable, vean que libera un montón de energía. Esa reacción es tan favorable que cuando el hidrógeno gaseoso se encuentra en la atmósfera, se topa con el oxígeno gaseoso, reacciona y forma vapor de agua. Entonces, en la atmósfera terrestre no hay hidrógeno gaseoso como tal. Entonces, esa es una manera en que podemos también ejemplificar que esa reacción realmente es muy favorable a nivel de la naturaleza. Podemos tener entalpías de reacción como tal y podemos encontrar también entalpías para procesos que son cambios físicos, específicamente cambios de estado. Por ejemplo, ahí tenemos el agua sólida que pasa a ser agua líquida. Ahí también tenemos un valor de entalpía asociado, 6.01 kilojulios por mol. Eso sería un proceso endotérmico. Tiene sentido. Cuando tomamos un cubo de hielo, lo que necesitamos hacer para que el cubo de hielo pase a ser agua es calentarlo. De hecho, con que lo dejemos a temperatura ambiente, él va absorbiendo el calor del ambiente y él por sí solo pasa al estado líquido, pero necesita de esa energía. Entonces, podemos representar también procesos físicos, como por ejemplo la fusión del agua. En estos casos no se le llama entalpía de reacción, sino que se le da el nombre de la entalpía del cambio que está experimentando. Por ejemplo, esto sería una entalpía de fusión. Si estamos pasando de líquido a gas, sería una entalpía de evaporación. Y podemos hacerlo al proceso contrario. Si pasamos de líquido a sólido, sería una entalpía de solidificación. Y si pasamos de gas a líquido, sería una entalpía de condensación. Entonces, ahí nombramos las entalpías no como reacciones, porque no está ocurriendo una reacción como tal, sino que la nombramos como una entalpía del cambio de estado que estamos observando. Entonces, recordemos, ahí pueden ser entalpías para reacciones como tales o entalpías para procesos de transformación físicos que involucren energías. Ahora, vamos a retomar la ecuación de formación del agua. Vamos a ver algunas maneras en que podemos interpretar estas ecuaciones termodinámicas. Primeramente, siempre debemos especificar los estados físicos de los productos y los reactivos. Y es obligatorio, siempre. ¿Por qué? Porque como pudimos ver en el caso anterior, el cambio de estado entre las sustancias también involucra una energía. Entonces, si nosotros no especificamos cuál es el estado inicial de los productos y cuál es el estado, perdón, inicial de los reactivos y cuál es el estado final de los productos, no podemos saber si la entalpía que estamos contemplando tiene sumados las entalpías de los cambios en los estados de la materia. Entonces, tenemos que especificar bien. Estamos pasando de hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso a agua gaseosa. Porque también podríamos tener un proceso que forme agua líquida, pero ahí tendríamos entonces que tener otras consideraciones. La entalpía sería diferente si estamos formando agua líquida, porque ese vapor de agua que se forma tiene que convertirse entonces a líquido. Entonces, siempre especificamos los estados de productos y reactivos. Luego, más adelante vamos a hacer algunos cálculos con ecuaciones termodinámicas. Vamos a ver que una de las cosas que podemos hacer con las ecuaciones es multiplicar esos coeficientes de reacción. Que por cierto, chicos, ahí hay que hacer un cambio. Creo que esta ecuación tiene un error acá. Aquí está este 2. La primera diapositiva que observamos y tengamos bien la ecuación. Ahora sí.
Entonces, vamos a hacer cálculos con estas reacciones. Una de las cosas que podemos hacer es multiplicar los productos y los reactivos por un factor en común, un factor que podemos llamar un factor n. Entonces, si yo multiplico la ecuación por un factor n, también tengo que multiplicar la entalpía por ese factor n. Luego, vamos a ver cómo se aplica realmente ese concepto de la multiplicación por n. Y también una tercera cosa que podemos hacer con esas reacciones es darle vuelta, invertirla. Es invertir, simplemente tomar la flecha y cambiarle de dirección. Entonces, si cambiamos esa ecuación de dirección, ahora el agua sería los reactivos y el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso serían los productos. Si invertimos la reacción, entonces va a cambiar el signo de la entalpía. Ya no serían menos 241.9, sino que serían 241.9 en positivo. Entonces también podemos darle vuelta a esa ecuación. Ok, chicos, ¿dudas hasta acá? ¿Puedo volver al punto B un toquecito, por favor? Punto B. Ajá. Ahí. Ajá. Listo. Gracias. Dame un segundo, chicos. Vamos a resolver unos cuantos ejercicios de entalpía de reacción. Observemos ahí ese caso. Tenemos peróxido de hidrógeno que se puede descomponer en agua y oxígeno mediante la siguiente reacción, que es peróxido de hidrógeno líquido pasa a ser agua y oxígeno gaseoso. Vamos a calcular la cantidad de calor liberado cuando 5 gramos de peróxido de hidrógeno se descomponen a presión constante. Entonces, recuerden que esta ecuación termodinámica lo que me da es una relación de cuánta energía se libera por mol. En este caso en específico, vean que la entalpía solo viene en términos de energía. Entonces hay que tener cuidado. Cuando la energía viene como kilojulios por mol, entonces ese valor me dice cuánta energía se libera por mol. Pero en un caso como este, nada más me está diciendo cuánta energía se está liberando. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 2 moles de peróxido de hidrógeno reaccionando. Entonces, eso lo vamos a tener que tener en consideración. ¿Qué ocupamos para resolver un problema como esto? Este es una conversión donde vamos a utilizar ese valor de entalpía como una relación entre moles y energía. Entonces, lo que necesitamos es cuántos moles de sustancia están reaccionando para liberar esa energía. Tenemos peróxido de hidrógeno y tenemos una masa de 5 gramos de peróxido de hidrógeno. Para convertir esta masa a moles necesitamos la masa molar del peróxido de hidrógeno, que sería 16 por 2, son 32, y 2 serían 34 gramos por mol. Entonces vamos a calcular primero cuántos moles tenemos involucrados en la reacción. Los moles de peróxido de hidrógeno serían
5 gramos multiplicado por, según el factor de la masa molar, 34 gramos de peróxido de hidrógeno forman 1 mol de peróxido de hidrógeno. Entonces, 5 entre 34 sería 0.15 moles de peróxido de hidrógeno. Ok. Y ahora queremos convertir esos moles de peróxido de hidrógeno en energía. Entonces, el calor liberado sería lo mismo que decir cuánta es la entalpía de reacción ahí que involucra ese proceso. Entonces, tendríamos que tomar 0.15 moles de peróxido de hidrógeno y multiplicarlo por un factor de conversión que va a venir de la entalpía. ¿Qué me dice la entalpía? Que en esta reacción química en específico, voy a poner moles de peróxido de hidrógeno abajo y voy a poner kilojulios de energía arriba. En esta reacción tenemos que por cada 2 moles de peróxido que reaccionan, se forman menos 196 kilojulios de energía. Entonces, 0.15 por menos 196, hay que respetar los símbolos, dividido entre 2, me da menos 15 kilojulios de energía liberadas en el proceso. Ok, pregunta, chicos. Ok, todo en orden. Suave, profe. Ok. Perdón, Oscar, Entonces, ay, Eh, eh, si quiere, bueno, Verónica, que ya tiene el micrófono encendido. pero es fácil. Siempre todo tiene que ser en moles. Sí, todo tiene que ser en moles. Ujú. Ok. Para poder hacer esa relación. A menos, pero ese caso es muy, muy, muy extraño, que nos den la entalpía en kilojulios por gramo. Yo lo he visto por ahí, pero realmente es muy poco utilizado. Si nos dan kilojulios por gramos, pues podemos hacer una relación con los gramos, pero generalmente nos van a dar kilojulios por mol. Entonces sí, tenemos que usar moles. ¿Y quién más iba a preguntar algo? no, yo que me había quedado botado en una partecilla ahí, pero no, Ok, ya me quedé. ok. Entonces yo, Oscar, sí. profe, sí, ¿no seríamos bien menos 15 kilojulios entre moles? No, ¿O solamente? observen que moles aquí se cancelaron. Este Ah, mol se va con este mol. sí, sí, sí. Entonces todo queda en términos de energía. Igual vean que lo que nos piden es cuánta energía se liberó en el proceso. No nos dicen cuánta energía se liberó por mol, solamente cuánta energía se liberó. Entonces ahí está, 15 kilojulios. También Gracias. un detalle interesante, chicos, generalmente estos problemas van a decir información como esta: se descompone a presión constante o se descompone a volumen constante. Eso lo que nos lleva a pensar es, nuevamente, que no hay trabajo involucrado. Eso es lo que quiere decir. Ok, ¿más preguntas, chicos? Profe, y si en un problema no dijera eso, de presión A constante, estas volumen alturas, constante. a estas alturas no vamos a trabajar ese tipo de problemas. Cuando ya lleven físico-química, van a ver unos problemitas bien bonitos, ya cuando hay presiones variantes y volúmenes variantes. Pero ahorita no nos preocupemos por presiones y volúmenes variantes. Ok, profe. ¿Qué más, chicos? ¿Estamos bien?
Ok, ahora sí puedo borrar que había alguien por ahí copiando. Ya lo borré. Bueno, me imagino que ya lo terminaron de copiar. Este caso. Ozono. El ozono, la molécula tiene, muy parecida a la del oxígeno, tiene 3 átomos de oxígeno, se degrada para formar oxígeno, según la reacción que vemos en pantalla. Esto sí es una reacción química, chicos. Esto no es nada más un cambio de estado. Es una reacción química porque la sustancia cambia. Pasa de ser oxígeno 3 a ser oxígeno 2. Ya esos son sustancias distintas. Entonces, primero, vamos a calcular el cambio de entalpía para la reacción por mol de ozono. Entonces, ahí hay que leer con cuidado. Calcule el cambio de entalpía, es decir, el delta H, para la reacción por mol de ozono. Entonces, esto que nos están dando aquí nuevamente es una energía que no está en kilojulios por mol, solo en kilojulios. Entonces, este primer punto lo que nos está diciendo es básicamente, primero que nada, calcule la entalpía de la reacción en kilojulios por mol. ¿Cuántos kilojulios se liberan por cada mol de ozono que se consume? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí la reacción nos está diciendo que se están liberando menos 284.6 kilojulios por cada 2 moles de ozono que reaccionan. Entonces, si queremos saber cuánto libera solamente un mol de ozono, dividimos entonces esta entalpía entre la cantidad de moles que están reaccionando. Entonces, menos 284.6 dividido entre 2 moles de ozono. Esto está liberando 284.6 entre 2 serían menos 142.3 kilojulios, ahora sí, por mol de ozono que se están consumiendo en la reacción. Entonces, eso es una relación matemática sencilla que hay que deducir a partir de la reacción. Si nos piden entalpías por mol, entonces tomamos la entalpía, lo dividimos entre la cantidad de moles en el proceso. Ahora, para la parte B, bueno, primero que nada, ahí en esa parte A, todo claro. Sí, Ok, en la parte B, entonces, ¿cuánto calor se libera al reaccionar 1.57 moles de ozono 3? Esto es un proceso similar al que hicimos entonces en el ejercicio anterior. Ya esto es un poco más sencillo una vez teniendo la entalpía por mol. Si queremos saber cuánta energía liberan 1.57 moles de ozono, entonces igual hacemos una conversión. En este caso, moles de ozono abajo, kilojulios arriba, y la entalpía de la reacción que calculamos en el punto A me dice que un mol de ozono libera menos 142.3 kilojulios por mol. Y eso nos da menos 223 kilojulios. Ahora, ¿pudimos haberlo hecho a partir de la reacción química de la ecuación? Pues también. Hubiéramos podido poner 1.57 moles de ozono y hacer una fracción que dice 2 moles de ozono libera menos 284. Eso sí, 0.6 kilojulios. Pero el valor va a ser exactamente el mismo. 223 kilojulios. ¿Ahí levantó la mano? Ok. Profe, o sea, podría hacer como un repaso otra vez de ese proceso. Es que no lo entendí muy bien. Ok. Vamos desde arriba. Entonces, aquí la reacción me está indicando cuánta entalpía, cuánta energía se libera
en esta reacción que involucra 2 moles de ozono para formar 3 moles de oxígeno. Entonces, en el primer punto, tengo que calcular cuánta entalpía se libera cuando reacciona solo un mol de ozono. Entonces, esta reacción me está indicando que tenemos 2 moles de ozono y se libera esta energía. Entonces, este primer paso es una relación matemática sencilla. Si 2 moles de ozono me liberan menos 284.6, un mol me va a liberar la mitad de la energía. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa relación? Simplemente tomamos la entalpía de la reacción y lo dividimos entre la cantidad de moles que están reaccionando. Eso me da menos 142.3 kilojulios por mol. Entonces, ahora sí, ya tengo la relación de energía por mol de la reacción, por cada mol que se libera en el proceso, que sería menos 142.3 kilojulios mol. Eso es la parte A. Es una relación matemática sencilla. En la parte B, tenemos que calcular cuánto calor se libera si reaccionan 1.57 moles de ozono. Entonces, es un proceso parecido al del ejercicio anterior, donde teníamos una masa que reacciona y me dicen cuánta energía se libera. Entonces, aquí tenemos unos moles que reaccionan, pero también cuánta energía se libera en el proceso. Entonces, todo esto son conversiones. Tomamos los moles, lo multiplicamos por un factor, donde tenemos moles abajo y entalpía arriba. Generalmente, este factor de conversión viene construido a partir de la entalpía de reacción. Entonces, un mol de ozono libera menos 142.3, multiplicamos y eso me da menos 223. ¿Qué les decía también? Que pueden hacer el cálculo a partir de la ecuación, como lo hicimos en el caso anterior. En el caso anterior decíamos, tengo menos 284 de energía liberada y 2 moles que están reaccionando. Entonces, la relación va a ser la misma. 142.3 entre 1 es lo mismo que 284 entre 2. Entonces, me va a dar el mismo valor de la entalpía al final de la reacción. Y ahora sí Listo, queda un poco profe, más claro. gracias. Okay, Sí, ya, ahora sí. Perfecto. ¿Más dudas, chicos? Ok. Volvemos entonces a nuestra conversación sobre entalpías. Primer tipo de entalpía que discutimos, entalpía de reacción. Entonces, vayan identificando nombres. Entalpía de reacción. Vamos a hablar de un segundo tipo de entalpía que llamamos entalpía de formación. Y la entalpía de formación la vamos a representar como delta H y vamos a poner una F minúscula a la par de la H. Generalmente se pone como un subíndice a la par de la H. Entonces, esta entalpía de formación también es un tipo de entalpía de reacción, pero es más específico. Esta entalpía de formación está asociada a la formación de un compuesto a partir de los elementos que lo constituyen. Entonces, es cuánta energía necesitamos para formar un compuesto en específico a partir de los elementos que lo forman. Por lo general, vamos a expresar esta entalpía de formación en términos de algo llamado entalpía de formación estándar. Entonces, aquí empezamos a ver un factor bastante interesante, que son las energías estándares. Este valor estándar, ustedes se lo van a seguir encontrando en química. Cuando hablamos de energía, cuando hablamos de equilibrios, cuando hablamos de electroquímica, cuando hablamos de espontaneidad, vamos a encontrar mucho este factor que es los factores estándar. ¿Cómo reconocemos que una energía es estándar? La energía estándar va a tener un cero, es una bolita, un cero, como subíndice en la H de la entalpía o como superíndice, perdón, en la entalpía o como superíndice en cualquiera de las variables que estemos calculando. Entonces, ese cero nos está indicando que las condiciones del cálculo de esa energía son estándares. Ahora, ¿qué implica que un valor sea estándar? Un valor estándar es un valor que es medido bajo condiciones específicas que llamamos condiciones estandarizadas.
¿Cuáles son las condiciones estandarizadas? 1 mol de sustancia en condiciones de temperatura de 25 grados y en condiciones de presión de una atmósfera. Entonces, ¿para qué nos sirve estandarizar las cosas? Bueno, estandarizar las cosas es una de las acciones más importantes que vamos a tener en química en cualquier área. El estandarizar me permite poder comparar las cosas sin que haya factores de error de por medio. Básicamente lo que estamos diciendo es, si yo hago el cálculo de la misma manera para todas las sustancias, entonces yo puedo comparar esos valores. Entonces, estos valores de entalpía de formación son valores que han sido calculados bajo condiciones estandarizadas de temperatura 25 grados centígrados, presión de una atmósfera, y si hay sustancia involucrada por medio, trabajamos con 1 mol de sustancia. Y bajo condiciones estándares podemos decir que la entalpía normal de formación es igual a la entalpía estándar de formación. Entonces, vamos a irnos un momento a... Profe, ¿puede volverse un toquecito, por favor? sí. Ahí está. Listo, gracias. Entonces, nada más para que entendamos de una manera un poco más clara todo ese factor de entalpía de formación. Acá en la pizarra vamos a indicar esto, que la entalpía de formación es la cantidad de energía necesaria para formar, primeramente, 1 mol de un compuesto eso sí, a partir siempre de los elementos que lo componen. Y si tiene esa bolita en la parte de arriba de la entalpía, quiere decir que el cálculo se realizó a una atmósfera y a 25 grados centígrados. Vamos a ver, podemos pensar en cualquier compuesto. Se me viene a la mente dióxido de carbono. Entonces, si yo quiero medir la entalpía de formación del dióxido de carbono, lo que tengo que medir es la energía que se libera en la reacción en la que a partir de carbono sólido y oxígeno gaseoso se forma CO2. Si yo logro medir esa energía, obtengo entonces la entalpía de formación. ¿Por qué? Porque es cuánta energía se necesita para producir 1 mol de CO2 a partir de los 2 elementos que lo componen. Si quiero la entalpía de formación de el agua, por ahí la teníamos, esa reacción. Hidrógeno y oxígeno gaseoso forman, me faltó gas, forman agua gaseosa. Lógicamente todo esto balanceado. Entonces también, si yo mido cuánta energía se libera en esta reacción química, entonces eso sería una entalpía de formación. La entalpía de formación estándar de esa reacción química, la primera que vimos es menos 293, bueno, ya les confirmo, menos 393, menos 393.5. Y por acá, la del agua, la entalpía estándar de formación sería menos
241, hemos visto, para el agua gaseosa. Menos 241.8 kilojulios por mol. Que si eso es una entalpía de reacción, sí, es una entalpía de reacción, pero es un tipo diferente de entalpía de reacción. Ahora le estamos nombrando como entalpía de formación. Es un tipo más específico de reacción, solamente para reacciones de formación de compuestos. Entonces, en el laboratorio nosotros podemos tomar carbono, hacerlo reaccionar con oxígeno y medir cuánta energía se libera. Este es el valor que se obtiene. Podemos hacer lo mismo para el agua. Medimos cuánta energía se libera en el proceso. Entonces tenemos estos valores. ¿Cuál de esas dos reacciones libera más energía, chicos? La de dióxido de carbono. La de dióxido de carbono porque tiene un valor más La de negativo. dióxido de carbono. Ah. Exacto, porque tiene un valor más negativo. Entonces podríamos decir que la reacción de dióxido de carbono libera más energía que la de agua. Pero podemos afirmarlo con esa seguridad porque sabemos que ambos valores se obtuvieron bajo las mismas condiciones. Ambos valores se obtuvieron en condiciones estándares, por eso los podemos comparar. Si nosotros no estandarizáramos, no podríamos comparar. ¿Qué pasa si la reacción de carbono y oxígeno se lleva a cabo a 100 grados de temperatura? Bueno, lógicamente va a llevarse a cabo de una manera más rápida y eso va a afectar la energía de formación. ¿Qué pasa si yo realizo la reacción de formación del agua a, o sea, menos 200 grados centígrados? Bueno, el agua no se va a formar como un gas primeramente. Van a haber interacciones de energía distintas. Entonces, a diferentes temperaturas no podría comparar los procesos. La estandarización del cálculo o de la medición me permite poder comparar esos valores. ¿Quiénes tienen la mano levantada? Brandon. Profe, entonces se podría decir que para la naturaleza como tal, bueno, en una parte estándar le es mucho más factible hacer dióxido de carbono que agua. En condiciones estándares, sí. En condiciones estándares, sí. Y digamos, factible, Brandon, en términos de energía, ¿verdad? Para terminar de ver todo el factor de qué realmente es factible, hay que hablar un poco de la segunda ley de la termodinámica. Entonces ahí hay unas cositas que tal vez nos puedan afectar, pero de momento, en términos de entalpía, sí, es más factible el dióxido de carbono. Shadis. Profe, una pregunta. ¿De dónde salieron? O sea, ¿cómo sacó los valores de entalpía de formación estándar? Ok, esa es una excelente pregunta. ¿De dónde salieron esos valores de entalpía de formación estándar? Bueno, esos valores son mediciones experimentales. Entonces, literalmente, se lleva carbono, se lleva oxígeno en el laboratorio, se realiza la reacción y se mide cuánta energía se libera. Entonces, lo que nosotros utilizamos en química son tablas de entalpías de formación, como la que les voy a mostrar. Entonces, existen estas tablas de entalpía de formación que me dicen cuál es la entalpía de formación para un conjunto de sustancias químicas. Entonces, ahí tenemos amoníaco, por ejemplo. Aquí tenemos amoníaco, carbonato de calcio, óxido de calcio, etc. Ustedes tienen una tabla de entalpía de formación, ya les digo, en la página 254, libro de texto Chang. Entonces ahí pueden tener también una tabla un poquito más completa que esta, viene más valores de entalpías de formación. Entonces, la reacción de formación de todos esos compuestos se llevó a cabo en el laboratorio para determinar cuánta energía se liberaba. Y eso es lo que se tiene estandarizado. Entonces, hay procesos químicos que liberan mucha energía. Por ejemplo, aquí podemos ver que el carbonato de calcio libera menos 1207 kilojulios por mol, libera mucha energía. Hay procesos que no liberan energía, sino que más bien necesitan energía, como por ejemplo el yoduro de hidrógeno gaseoso. Necesita 25.9 kilojulios de energía para formarse. O el diamante necesita 1.88 kilojulios de energía para formarse. Entonces podemos tener valores negativos o valores positivos. Generalmente tenemos negativos, pero pueden haber positivos también. Ojo que todo esto es estandarizado, chicos, a 298 Kelvin, que es lo mismo que 25 grados centígrados,
y a una presión de una atmósfera. Entonces, esta tabla de entalpías de formación es muy útil para hacer cálculos de entalpías de reacción. Entonces, venimos trabajando ejercicios donde nos dan el valor de entalpía de reacción. Entonces, ¿cómo hacemos para calcularlo? Bueno, para calcularlo tenemos dos métodos. Tenemos el método directo y el método indirecto. Vamos a trabajar primeramente con el método directo, que es utilizando las tablas de entalpía de formación. En este ejercicio vamos a calcular la entalpía estándar de reacción para la reacción de la combustión del metanol, que es la que tenemos ahí escrita. Entonces, chicos, es muy importante que vayamos haciendo bien clara la diferencia entre entalpía de reacción y entalpía de formación. La entalpía de reacción se puede utilizar para cualquier reacción química, ¿verdad? Es la del delta H que vamos a tener aquí en las ecuaciones termodinámicas. La entalpía de formación es un valor de energía exclusivo para reacciones, donde tomamos los elementos y formamos un compuesto. Pero resulta que podemos calcular esta entalpía de reacción a partir de las entalpías de formación. ¿Cuál es el principio que vamos a aplicar aquí? Aquí nos vamos a basar en el principio de que la entalpía de una reacción, aquí estamos hablando entalpía estándar. Y cuando les pongo RXN quiere decir reacción. Entonces la entalpía estándar de la reacción, recordemos que el principio básico que vimos fue que la entalpía de los productos de la reacción es igual a la menos entalpía, perdón, la entalpía de reacción es entalpía de productos menos entalpía de reactivos. Entonces, esto podemos traducirlo o reescribirlo de la siguiente manera. ¿Qué involucra esa entalpía de productos y reactivos? Bueno, la entalpía de los productos va a ser una sumatoria. Y en este caso va a ser la sumatoria de las entalpías de formación de todos los productos. Eso sí, tenemos que multiplicarlo por la cantidad de moles que estén involucrados en el proceso. Y a eso le vamos a restar la sumatoria de las entalpías de formación de los reactivos, también todo multiplicado por un factor. En este caso es un factor M. Entonces, N es igual a moles en los productos y M es igual a moles en los reactivos. Esa va a ser nuestra ecuación básica. Pero entonces estos problemas, lo único que necesitamos es la tabla de entalpías de formación y luego vamos a hacer un cálculo de sumas y restas. Entonces, para hacer el cálculo de esta entalpía de formación, de esta entalpía de reacción, lo que necesitamos son la entalpía de formación de productos y reactivos. Entalpía de formación del metanol, por acá me la dan. Y necesitamos la entalpía de formación de dióxido de carbono y de agua. Entonces, si nos vamos a la tabla, vamos a escribir aquí una pequeña lista, entalpías de formación estándar para productos y entalpías de formación estándar para reactivos.
Entonces, me voy a ir a la tabla que está en la presentación. Ustedes pueden revisar, si tienen el libro cerca, la tabla de la página 254, que viene con los mismos valores. El libro. Tenemos CO2. Menos 393 y tenemos agua con estos valores de acá. Entonces, primer detalle importante ahí, chicos, la tabla nos da dos valores de entalpía de formación para el agua diferentes. Nos da un valor para el agua líquida y nos da un valor para el agua gaseosa. Entonces, ¿cuál de los dos debemos utilizar en este caso? El gaseoso. Exactamente. Entonces, vamos a quitar este valor líquido, no lo vamos a usar. Con dióxido de carbono y agua gaseosa. En los reactivos, bueno, el problema nos da un valor en los reactivos que sería menos 237.8 julios por mol para el metanol. Sería CH3OH. Ahí tenemos ese valor. Nos queda el oxígeno. Entonces, de una vez les voy a pasar este dato. Si ustedes se fijan en la tabla de entalpías de formación, no van a encontrar al oxígeno. De hecho, el oxígeno tiene un valor de entalpía de formación de 0 kilojulios por mol. Entonces, ¿se les ocurre algún motivo por el cual esa entalpía de formación sería 0? Porque el oxígeno no está formando ningún compuesto, digamos. Exactamente. Las entalpías de formación son para compuestos. No tenemos entalpía de reacción para elementos, porque los elementos no se pueden formar a partir de otros elementos. Entonces, todos los elementos, absolutamente todos, tienen entalpía de formación de 0. Entonces, ya ahí tenemos nuestros valores. Lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de la entalpía de reacción. Entonces, aquí tendríamos, por un lado, voy a llenar esto de paréntesis para que se entienda bien de dónde vienen los valores. Entonces, tenemos aquí, primeramente, trabajamos los productos. Tenemos dióxido de carbono, menos 393.5 kilojulios mol, y lo vamos a multiplicar por la cantidad de moles que nos dice la ecuación química, por 2 moles. Más vamos ahora con el agua, serían menos 241.8 kilojulios por mol multiplicado por 4 moles. Todo esto son entonces los productos. Y aquí les voy a indicar arriba, eso generalmente no es necesario escribirlo, yo se lo voy a indicar para que nos vayamos ordenando. Este es el valor de energía asociado al dióxido de carbono, este es el valor de energía asociado al agua. Y luego de que tenemos productos, en azul voy a escribir ahora los reactivos en morado y restamos menos 237.8 kilojulios mol multiplicado por 2 moles de metanol que nos indica la ecuación, más 0 kilojulios mol por 3 moles, ¿verdad? Que sería para el oxígeno.
Esto es metanol, CH3OH, y esto de acá sería oxígeno. Ok, chicos, yo les recomiendo, yo sé que este cálculo parece muy sencillo, pero les recomiendo que busquen la calculadora y vayan haciendo el ejercicio para que se acostumbren a meter estos valores en la calculadora, porque generalmente al principio cometemos errores por paréntesis y por sumas y multiplicaciones. Entonces, si tienen la calculadora cerca, les recomiendo que vayan haciendo el ejercicio y lo resuelvan. Vayan haciendo el cálculo y ya vuelvo, un segundo, chicos. Listo, chicos, vamos a ver cómo les fue con ese cálculo. ¿Cuánto les dio? Menos 295.4. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Voy a borrar esta partecita de acá.
Vamos a ir haciendo el cálculo ya final para productos y reactivos. Para productos debería darnos menos 1754,2 kilojulios. Observen que los moles se cancelan con los moles de las unidades de kilojulios, entonces ahí quedaron ya los kilojulios listos. Y luego le restamos los productos que serían también ahí respetando símbolos. Esto nos daría en positivo 475.6 y el valor final sería menos 1279 kilojulios. ¿Me faltó? Kilojulios. Ok, ¿cómo les fue, chicos? Me salté una parte de los reactivos, por eso fue que no me... Ok, ok. Entonces, chicos, revisen. Si les da un valor distinto, entonces chequeen ahí las sumas. También les recomiendo que usen todos esos paréntesis que yo puse ahí en la ecuación. Si van a meter todos los valores de una vez, usen todos esos paréntesis. Metan cada cálculo entre paréntesis, un paréntesis grande al final para los productos y otro paréntesis grande al final para los reactivos. O pueden hacerlo primero el cálculo de los productos, anotan el dato y luego el cálculo de los reactivos y anotan el dato. También se puede así. ¿Dudas, chicos? Entonces acá. ¿Cuántos queda al final? ¿Cuánto da? Da menos, vamos a ver, menos 1279. F. Medio mal suave. Revisen el cálculo, ¿sí? Y no se le tiene que poner así como kilojulio, entre mol o algo así. No, todo queda en kilojulios, porque los moles se cancelaron en el proceso de cálculo. Entonces lo dejamos en kilojulios. Vamos a ver ahí, les voy a dejar la respuesta aquí abajo. No se los voy a mover. Ok. ¿Todo bien entonces, chicos, con el caso anterior? Perfecto. Entonces, observen este caso. La entalpía estándar de formación del óxido de cobre. Tenemos que determinar la entalpía estándar de formación de esa sustancia, óxido de cobre, según la reacción química que vemos ahí en la pantalla. Entonces, aquí nos dan la entalpía de reacción estándar, pero no nos dan una entalpía de formación. Entonces, tenemos que buscar cuál es esa entalpía de formación. Entonces, igual, empezamos primero determinando cuál es la entalpía de formación de productos y la entalpía estándar de formación de reactivos.
En los productos tenemos agua líquida. Para el agua líquida, por ahí tenemos el valor. En las tablas sería menos 187.6. Julios por mol. Perdón, me equivoqué ahí, chicos, menos 285 es. Leí mal el dato de la tabla. Menos 285.8. Y para el cobre, como sólido, tendríamos un valor de 0, ¿verdad? Porque es un elemento. Luego, por el lado de los reactivos, tendríamos el hidrógeno, que también tendría un valor de 0, que está en su estado elemental, y el óxido de cobre es mi incógnita. Eso es lo que yo necesito averiguar en este caso. Entonces vamos a tomar mi ecuación de entalpía de reacción a partir de entalpías de formación. La vamos a despejar y vamos a averiguar cuál es la entalpía de formación del cobre. La ecuación a la hora de montarla sería entalpía de reacción es igual. Entalpía de formación. Bueno, aquí hay un detalle importante también para empezar. Nada más chequemos que la ecuación está balanceada. Parece que sí. Cobre y cobre. No, mentira, no está balanceada. Necesitamos aquí 2 moles de cobre. Y aquí necesitamos 2 moles de cobre también. No, perdón. Cobre y cobre estamos bien. Ah, no, estamos bien, está balanceada la ecuación. Entonces, todo bien. Entonces, aquí como todo va multiplicado por 1, entonces va a ser más sencillo realizar el cálculo. Entonces, el cálculo sería la entalpía de formación estándar del óxido de cobre por 1 mol más la entalpía estándar de formación de el... Perdón, chicos. Estamos empezando al revés. Y es entalpía de formación del cobre por 1 mol más la entalpía de formación del agua por 1 mol también menos entalpía de formación estándar de ahora sí, óxido de cobre por 1 más entalpía estándar de formación de el hidrógeno por 1. Despejamos esta ecuación. Quiero dejar este valor solo. Entalpía de formación del cobre. Entonces, voy a multiplicar todo por 1 y voy a dejar todo en términos de esta entalpía estándar de formación para el óxido de cobre. Sería igual a la entalpía de formación lo pasamos para el otro lado. Entonces, entalpía de formación de cobre más entalpía de formación del agua menos entalpía de formación del hidrógeno menos la entalpía de la reacción.
¿De acuerdo? Ese sería mi despeje. Entonces cambiamos valores. 0. Los Julios más. Sí, Brandon, que levantó la mano. Profe, entonces, cuando nos están pidiendo la entalpía de una de las que están dentro de la reacción y nos dan la entalpía total, habría que hacer un despeje. Exacto. Ok, gracias. Ujú. Menos 0 más 129.7. Y entonces resolvemos. Y el valor sería 156.1 en kilojulios. Ok, ¿dudas ahí, chicos? ¿Estamos bien? ¿Sí, no? Sí, está Ok. bien. Estos problemas son, digamos, relativamente sencillos de resolver. Mucho cuidado, nada más, chicos, con los signos. A la hora de los despejes, a la hora de las sumas, de las restas, nada más tengan mucho orden con los signos. Si tienen orden con los signos, todo va bien. Pero es eso, nada más, tengan mucho cuidado a la hora de colocar signos. Ok, chicos, con esto entonces cerraríamos esta parte de entalpía. Vamos a aprovechar que tenemos unos cuantos minutos para introducir, nada más vamos a introducirlo. El capítulo, bueno, la siguiente sección, que es la de calorimetría. Entonces ya esto lo vamos a profundizar en la próxima clase. Todos los aspectos de calorimetría. La calorimetría es la técnica, ya por así decirlo, que vamos a utilizar en el laboratorio para medir el calor. Entonces, la calorimetría se basa en determinar experimentalmente cuál es el valor de una entalpía, midiendo el flujo de calor que acompaña a un proceso a presión constante. Recordamos que habíamos discutido que la transferencia de calor entre cuerpos siempre se da del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Entonces, en la calorimetría vamos a estar midiendo cuánta energía le cede el cuerpo caliente al cuerpo frío. Y vamos a utilizar la fórmula que tenemos ahí en la pantalla. Esas dos fórmulas son equivalentes realmente. En estas fórmulas ya establecimos que Q es el calor. Y la fórmula, la básica va a ser la primera, que es calor es igual a CE por masa por delta T. Ahí M representa la masa que tiene el cuerpo. CE es un factor nuevo que vamos a llamar calor específico. Y el delta T es el cambio en la temperatura en el sistema, es decir, temperatura final menos temperatura inicial. Ese valor calor específico es una medida, en términos teóricos es cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de sustancia en 1 grado Kelvin. Pero en términos más generales es una medida de cuánto calor se puede transferir en un proceso o la capacidad que tiene un objeto para transferir calor. Y si observamos en la ecuación de abajo, tenemos este otro valor que es una C, nada más. La C es diferente a la CE. C es calor específico. C es capacidad calorífica. Pero básicamente C es igual que CE por M.
Entonces, estas dos fórmulas son equivalentes. Dependiendo del valor que nos den, podemos utilizar calor específico y la masa, o podemos utilizar la capacidad calorífica del conjunto. Y la definición de capacidad calorífica es calor que se requiere para elevar la temperatura de una masa en específico en un grado de temperatura. Entonces, esta es la fórmula básica que vamos a utilizar para los conceptos calorimétricos. Y ya en la próxima sesión nos vamos a centrar en ver cómo interpretar los cambios calorimétricos y cómo resolver ejercicios de este tipo de sistemas calorimétricos. Okay. Vamos a dejarlo por acá, chicos. Entonces, dudas que les queden con lo que discutimos hoy, sobre todo esa parte de entalpía. ¿Estamos bien? Sí. En orden. Ok. Sí, lo que Está bien, pasa es que hay que chicos. practicarlo mucho Sí, nada más. Es como en como todo en de química, no hay equivocarse. que practicarlo. Entonces, aprovechen, vayan resolviendo ejercicios del libro y igual cualquier duda lo podemos ir resolviendo la próxima semana. Ok, chicos, entonces vamos a dejar la clase por acá.